fincas de café, pequeñas parcelas de café, etcétera, y lo que pretendemos al final de cuentas es tener un objetivo económico, un rendimiento económico de esa inversión. ¿Cómo lo podemos alcanzar? Porque todas estas pláticas y todo nos llevan a empezar a generar este tipo de discusión y soluciones, y estas son unas decisiones empresariales, y tradicionalmente los agricultores y en la escuela y en la academia y todo hemos sido muy buenos para saber el tema de las enfermedades, las plagas, todo el cultivo, etcétera, pero hemos descuidado un poco los otros temas tan importantes para cómo llegar a esta rentabilidad, que precisamente son manejar bien un paquete agronómico, un paquete administrativo y financiero. Si nosotros no tenemos esto de manera integral, y ya lo vimos en las discusiones anteriores, va a ser muy difícil que seamos empresarios de café, que ese es hacia donde tenemos que ver y llegar. Esto aplica para toda la agricultura, pero como estamos hablando de café, pues el ideal es que lleguemos a ser empresarios de café. Al final, lo más importante creo es que no son y no se trata de recetas. Esto ojalá fuera tan fácil como aplicar una receta y ya funcionó, sino que es una aplicación integral de estos tres factores que yo les digo. Si no manejamos lo agronómico, lo administrativo y lo financiero, si solo atendemos uno de estos tres factores, va a ser muy difícil que los agricultores y los productores de café alcancemos la rentabilidad. Y esto, ¿cómo se amarra con la sostenibilidad? Porque la sostenibilidad, como ya bien se mencionó, es la capacidad de satisfacer necesidades actuales sin comprometer las necesidades de las siguientes generaciones. Menudo reto que tiene la caficultura, y creo que gracias a Dios hemos logrado por más de 150 años en algunos casos de la región trascender generación tras generación, pero eso es un gran reto que tenemos hoy, ser rentables y ser sostenibles, y creo que en lo económico, en lo social y lo ambiental, y es muy importante. Le voy a dar la palabra a Elena, porque quiero que nos platique de un tema que miramos muy importantes en todo esto de la rentabilidad, que es la diversificación como un mecanismo de reducción de riesgo y cómo fortalecer esa rentabilidad que estamos buscando en el café. Muchas gracias, Elena. Buenos días a todos. Bueno, de inicio, la diversificación tiene su principal objetivo, que es buscar la seguridad alimentaria, sin perder la parte de proyección económica e involucramiento social y familiar. Podemos tener fincas como modelos productivos donde asociamos otros cultivos, por ejemplo, los sistemas agroforestales, plátano, aguacate, es más, pero no estamos pensando en cambiar o en sustituir el café, sino que es un aprovechamiento de terreno, de mano de obra, manejo. Aprovechamos, por ejemplo, cuando tenemos el café asociado con plátano, el manejo del plátano nos ayuda a incorporar biomasa, los trabajos de mano de obra se aprovechan, pero también podemos diversificar con especies menores, ahí buscando más rápido la inversión que tenemos que hacer, pero es mucho más rentable. Tenemos fincas modelos donde están diversificando con cerdos, aves, apiarios. Son rubros donde recuperamos las inversiones a corto y mediano plazo, y que esto es prácticamente lo que estamos buscando para mantener una finca sostenible, rentable, e involucrar también a lo que es la familia, las mujeres. Hay algunas labores que las podemos hacer, aparte de administrar y manejar el dinero, e involucrar a los jóvenes para evitar la migración. Entonces, buscamos eso, sostenibilidad. Yo pienso que la capacidad de diversificación, eso nos lo va a decir tanto el productor, cómo va con las fluctuaciones, con las ventas del café,
pero nosotros como instituciones también tenemos que buscar cómo apoyarlos, gestionar recursos, buscar planteamientos, hacer estudios socioeconómicos de lugares. No podemos llevarle aves a una familia donde no tiene para alimentar esas aves, entonces tenemos que saber bien lo que vamos a recomendar para que la finca sea sostenible. Muchas gracias, Elena. Quiero que Alejandro nos cuente los modelos de productividad y eficiencia agrícolas como un elemento diferenciador, porque siempre estamos en la búsqueda de la rentabilidad. Entonces, por favor, Alejandro, cuéntanos ahí un poco. Gracias, Tulio. Y un poquito quisiera comentar que esa rentabilidad que nos une como concepto clave de este panel debe de suceder hoy, en el corto plazo. Siempre hay una necesidad en el campo, ¿verdad?, poder salir adelante hoy, pero necesitamos introducir en la ecuación el concepto de capital y de cómo ese capital lo preservamos, lo alimentamos para que realmente podamos hablar también de rentabilidad en el mediano y largo plazo. Pero en el caso particular de la caficultura, a nivel de toda la cadena de valor, no podemos hablar de la gestión del capital solamente como el café, los árboles de café y como lo que tenemos en la bolsa, ¿verdad? El capital de la caficultura tiene un concepto más amplio y es lo que quiero introducir acá, y es el concepto del capital natural, ¿verdad? ¿Qué entendemos nosotros por capital natural? El capital natural es todos esos stocks de recursos naturales, ¿verdad?, con los cuales, renovables y no renovables, que nos permiten generar todos esos beneficios de desempeño ambiental, de progreso social y de desarrollo económico. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que tenemos que transformar las capacidades de las personas productoras, no solo por el reto del corto plazo, que es extraer esa rentabilidad, ¿verdad?, ser eficientes, sino también convertirse en gestores y gestoras de un capital natural mucho más amplio, y eso se gestiona a partir de entender que el productor y la asociatividad del sector, en conjunto con el sector privado, tenemos que tanto gestionar el café como gestionar con el mismo nivel de profesionalismo y técnica los servicios ecosistémicos que alimentan, que son flujos que alimentan ese capital natural, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, convertimos al productor o a la productora de café en una persona que definitivamente produce café, ojalá de calidad y en buen volumen, ¿verdad?, pero también produce carbono, también promueve y preserva la biodiversidad, agua, suelo, etcétera. Y eso nos lleva entonces a decir que en el sector, si bien estamos apenas empezando a generar las capacidades para mejorar la calidad de los registros financieros, ¿verdad?, para saber cómo nos fue en el corto plazo, yo vengo a decir que tenemos ya el reto de establecer una doble contabilidad formal, ¿verdad?, estándar a nivel de una región, a nivel de la cadena de valor, que nos permita entender cómo el capital natural se suma al capital económico financiero que como cadena de valor tenemos que gestionar. Y esa doble contabilidad de ese capital natural necesita sí o sí de partir de una lógica de visión compartida que pasa de lo que venimos hablando ahorita con el sector privado en la cadena de valor, que es mucho cómo hacemos y cómo medimos impacto. Porque aquí, en la situación actual, ya no estamos hablando solamente de impacto, estamos hablando del concepto también de dependencia. No solo las familias productoras y los productores de pequeña escala son dependientes del capital natural que tienen en la finca, ¿verdad? Toda la cadena de valor es dependiente de ese capital natural, ¿verdad? Y esa es la palabra que tenemos que insertar en la narrativa del sector privado. Y nosotros desde INCAE venimos trabajando en una comunidad de práctica de alineamiento del sector privado con políticas públicas climáticas y de restauración. Y ahí hemos desarrollado algunos productos de conocimiento asociados a una coalición mundial que ha desarrollado un instrumento que se llama el Protocolo de Capital Natural, que le permite al sector privado poder determinar cuál es el alcance de esa dependencia del capital natural, cómo la va a gestionar directamente con la cadena de valor, de forma tal que lo podamos preservar
y por qué no, ojalá, aumentar ese capital natural ante los retos que tenemos de desertificación, de pérdida de diversidad, de pérdida del recurso hídrico y, por supuesto, de la mayor variabilidad climática que nos azota todos los días, ¿verdad? Ya hay muchas organizaciones que están trabajando en esto. Creo que es importante que la institucionalidad sectorial empiece a masticar el concepto, lo empiece a trabajar de una manera más práctica, ¿verdad? En el entendido de que entonces lo que necesitamos no solamente es traer recursos para aumentar la rentabilidad de corto plazo, como decir, aquí está la plata de los bonos de carbono, aquí está la plata de los PSA, de los cuales van a hablar en el siguiente panel, sino entender que se necesita un acervo de recursos más amplio para mantener, como quien dice, un fin de la reposición de ese stock de capital natural, y que entonces eso genere las señales adecuadas para los productores para convertirse en gestores de ese capital natural, además de lo que ya hacen en café. Muchas gracias, Alejandro. Víctor, como ya y bien lo mencionó Carlos en su presentación, para el pequeño productor es muy difícil, pero la asociatividad es un modelo que nos puede permitir alcanzar la sostenibilidad económica. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Sí, bueno, primero saludar a todos los amigos que están en este importante evento. Yo creo que la pregunta es sumamente interesante, porque debemos tener siempre una visión de corto, mediano y largo plazo. Creo que una de las mayores limitantes a la sostenibilidad es el individualismo y las barreras de la pobreza. Ese es el gran desafío que enfrentamos todos los líderes que Dios nos ha puesto en un lugar para hacer el trabajo que nos corresponde. En primer lugar, creo que la visión empresarial con sentido social es sumamente elemental. Entender que más o menos creo que hay como 70 países productores de café en el mundo, miles de productores, y esto va a aplicar para todos lados. Para alcanzar esa eficiencia operativa y administrativa que estaban hablando, es sumamente importante tener un liderazgo convincente, que sea transparente y que sea motivador para poder enseñar a quienes necesitan lo que significa administrar una empresa. La finca es una empresa, la cooperativa es una empresa, la SA es una empresa. Unir esfuerzos, pero esos esfuerzos se unen cuando hay aquella fiebre de unirse a lo bueno. En 42 años de mi vida que tengo, siempre me gusta unirme a personas exitosas, que sean transparentes y que practiquen sus principios y valores. Así funciona la sociedad, por lo menos las que se han superado. Y las que hacen lo contrario, entonces vamos a ver países que de repente los califican como países con problemas de pobreza extrema o corrupción, etcétera, etcétera. Pero cuando tenemos un liderazgo claro y convincente, que sea innovador y que sea capaz de unir a la gente para lograr los objetivos, entonces vamos a tener empresas sostenibles en el tiempo. Pero también esa visión de corto, mediano y largo plazo, debemos comprender y entender que también hay necesidades urgentes. La empresa son personas y necesitan también tener ingresos para su diario vivir. Pero también tenemos decisiones que hay que tomarlas hoy que tienen efecto en el mediano y en el largo plazo. O sea, hoy necesito ingresos para sobrevivir, porque la finca es una empresa y la asociatividad es nada más la unión de esas personas que creen que unidos somos más fuertes. En 42 años, hace muchos años, nosotros iniciamos, voy a poner un pequeño ejemplo, la cooperativa con $33. Y nos unimos, no teníamos dinero, íbamos a los bancos y nadie nos prestaba, no valíamos nada. 42 años después llegan los bancos a ofrecernos cuánto quieren. ¿Pero por qué ha sido eso? Un liderazgo claro, convincente, transparente y con responsabilidad social. Eso es lo que hemos hecho y yo creo que eso aplica en cualquier parte del mundo. Porque me decía un amigo, el mejor título es ser honrado, y cuando usted es honrado, todo el mundo se quiere unir. Pero si usted es un líder que no practica esos principios y valores, eso es prácticamente un negocio de corto plazo, porque tarde o temprano va a estallar y nadie se quiere unir a lo malo. Entonces, el otro elemento fundamental, la eficiencia operativa y administrativa en la asociatividad es elemental. Yo les pongo el ejemplo, y voy a hablar aquí con los hondureños. Uno somos Olimpia, somos Motagua, y ahorita nos peleamos, pero después nos unimos, ya cuando va la selección.
Entonces necesitamos personas que nos unan. Entonces cuando usted tiene una empresa que es capaz de unir esfuerzos, entonces selecciona los mejores hombres y mujeres, ¿para qué? Para que la administren. Entonces yo le digo, si usted tiene un buen entrenador, porque gana. Entonces el entrenador, si le están fallando sus jugadores, ¿qué hace? Los cambia. Olimpia y Motagua siempre están buscando los mejores jugadores, con las disculpas de los españolistas de San Pedro Sula. Es maratón, ¿no? Pero la eficiencia es elemental, seleccionar al talento humano por sus capacidades y sus competencias que le permitan mostrar resultados. Y no sé cuántos minutos vamos, porque en 5 minutos es difícil. Ya, ¿verdad? Bueno, solo finalizo poniendo un ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo se evalúa la rentabilidad? Todos sabemos, los administradores, están los indicadores financieros, los estados financieros. Y yo les digo también en el campo, para los que no conocemos de finanzas, sumar y restar todo el mundo lo sabe. Y hay personas que no saben de números, pero conocen los billetes de a 100 y de a 500 y conocen los dólares y saben cuándo están ganando. Así es que eso no es ciencia nuclear. Finalmente lo que queremos es sobrevivir. Eficiencia operativa significa rentabilidad de corto, mediano y largo plazo. Y para eso es importante también invertir en el campo, en el tema de productividad. Y ahí entonces las alianzas estratégicas entre las instituciones que estamos navegando en la misma dirección, que es para mantener la sostenibilidad en el tiempo del parque cafetalero, no solo de nuestro país, sino de los 70 países más o menos que hay en todo el mundo, porque consumidores vamos a tener siempre. Y los consumidores que quieren comprar más barato su café y que les demos la mejor calidad. Y la única forma de competir, entonces nosotros administrar bien la empresa, los costos, aumentar productividad, para que en el largo plazo podamos tener una empresa sostenible en el tiempo. Y finalizo terminando el último ejemplo. Hace unos 20 años más o menos en el ICAFE, tal vez se recuerdan los amigos, se inició un programa de diversificación, un programa de sembrar maderables, como un programa de diversificación, y lo hemos venido haciendo. Hay muchas personas que ya tienen maderables en su finca. Y entonces, ese es un negocio a largo plazo, pero muchos quisieran ya sembrar el árbol de madera y pasado mañana cosecharlo y tener dinero. Y si no me dan, lo voto. Entonces tenemos una mente muy corta y ahí entonces el liderazgo motivador que también pueda incentivar a los productores y productoras de que también hay negocios de largo plazo en la cual tenemos que invertir para mantener también el tema diversificación y así otros programas que tenemos en Honduras. Muchísimas gracias, espero haberles... No me toca pagar multa, ¿verdad? Que si no va a ser... Lo bueno es que somos varios, entonces nos podemos dividir. Muchas gracias, Víctor. Sí, yo creo que, y estamos claros, tenemos un gran reto frente a nosotros y aquí el tema es ir como aterrizando los conceptos y decidir cómo hacemos. Pienso que una de las primeras cosas es que tenemos que aprender a ser rentables con lo que tenemos hoy. Muchas veces nosotros como caficultores siempre estamos esperando que, si yo tuviera tal variedad, si yo usara tal fertilizante, y entonces ahí nos estamos confundiendo en los términos porque creemos que una sola cosa va a hacer la diferencia y hemos visto y aprendido ahorita y lo hemos platicado y escuchado que la rentabilidad es integral y no podemos descuidar lo agrícola, lo administrativo y lo financiero. No podemos ser muy buenos solo en una cosa y descuidar las otras. Tenemos que, estas decisiones y este conjunto de decisiones que tomamos nos tienen que ayudar a ser rentables, pero tiene que ser integral. No hay una fórmula mágica, no hay una sola cosa que nos va a llevar a dar ese paso. Eso es lo que tenemos que entender. Y aquí es donde se empiezan a mezclar el tema del asocio, la asociatividad, esas estrategias ya puntuales, con principios y valores, por supuesto, y el tema también importante que nos mencionaba Alejandro de los servicios ambientales, el capital natural y todos esos beneficios adicionales que como caficultores hoy lo regalamos, porque ni siquiera lo prestamos, lo regalamos y a veces lo que nos falta es simplemente seguir haciendo lo que hacemos, pero medirlo, cuantificarlo y darnos cuenta que sí estamos
incrementando ese capital natural que tenemos, dándole un servicio a mucha gente que de hecho lo necesita, lo valora y lo paga, y eso nos puede mejorar nuestro esquema de ingresos eventualmente y alcanzar la rentabilidad. Tenemos el gran reto también, específicamente en este panel y todos, de responder las preguntas: ¿cuáles son las lecciones aprendidas? Tenemos muchísimas lecciones aprendidas a lo largo de la historia de la caficultura, pero creo que una de las más grandes es que ya identificado el problema, podemos ponernos a trabajar, y es ser rentables con el cultivo de café, con otros cultivos, con servicios ambientales, y tener esa visión clara que la rentabilidad es integral. No responde solo a un tema, es integral y lo tenemos que ver así. Los grandes desafíos que tenemos, lo hemos discutido, lo hemos platicado, nosotros somos el primer gran desafío. Muchas veces somos muy necios como agricultores, como personas, y tenemos que entender que todos los días aprendemos algo nuevo, y en esa línea tenemos que abrir la mente y tratar de ver los buenos ejemplos de gente que ya lo logra hacer. Hay gente que es rentable con el café, hay gente que sí lo logran, tienen muy buenos ejemplos. Y la otra cosa es que nosotros siempre hemos estado pidiendo precio, todo es precio, y ya se dan cuenta que lo que estamos discutiendo aquí es que es un tema integral. Por supuesto que el precio ayuda, súper ayuda, y a veces nos ha dado el caso que sí nos acompaña el precio y de todos modos no somos rentables. Entonces es un tema que tenemos que saber trabajar. ¿Dónde comenzar? Esa es la pregunta más grande. Y Alejandro… Un comentario rapidísimo para responder un poco esa pregunta es también poner sobre la mesa de que con un concepto que aspira a una mayor rentabilidad, mayor rendimiento, por ley económica, está asociado también a un mayor riesgo, ¿verdad? Entonces también tenemos que entender cómo generamos toda esa red, por decirlo así, de cuidado de todo el café, tanto a nivel del tejido social, o sea, de los productores, como del capital natural, y cómo vamos priorizando y tomando decisiones que permitan escalar aquellas buenas prácticas, ¿verdad?, que realmente nos permitan tener rentabilidad, pero pudiendo gestionar ese riesgo, ¿verdad? La diversificación está ahí, la gestión de capacidad adaptativa del paisaje está ahí, y por supuesto la asociatividad tiene un rol clave en poder generar ese colchón ante posibles riesgos de diferente naturaleza que nos permita mantener la rentabilidad de mediano plazo. Sí, por favor, Elena. También tenemos que iniciar como productores, como empresas, con el cambio de mentalidad. Nos decía el conferencista anterior, tenemos que cambiar un poco de mentalidad, saber invertir, saber en qué vamos a aprovechar los recursos que tenemos, no tener solo, como decimos en Corquín, todos los huevos en la misma canasta. Entonces tenemos que generar información de costos para saber si nos está dando o no nos está dando, para tomar unas decisiones claras. Y yo quiero tomar sus palabras con el tema de la asociatividad y ser transparentes y éticos, y la importancia que al dar el primer paso, por ejemplo, entendiendo que la rentabilidad es integral y que requiere de mucha educación y capacitación para todos los caficultores y todos los agricultores, juega un rol muy importante la asociatividad, porque se pueden multiplicar los efectos de cualquier iniciativa que alguien pueda lanzar inmediatamente. Es más fácil, y lo hemos vivido nosotros en nuestras instituciones, por lo menos yo hablo de parte de Guatemala, cuando tenemos que capacitar agricultores ya con una metodología de rentabilidad, hemos establecido algunas unidades productivas de rentabilidad precisamente, y llevamos a los caficultores masivamente. Al final uno siempre le gusta ver, cuando mira que al vecino le está yendo bien, es más fácil convencerse de los cambios, y creo que la región tiene que apuntarle mucho a tener la mente abierta, a entender que
las soluciones pueden ser diferentes a lo que tradicionalmente hemos estado acostumbrados y que nos tenemos que convertir y tratar de convencer a todos los caficultores, agricultores también, en ser empresarios del café y ver esto de manera integral, y así vamos a alcanzar la sostenibilidad. Yo solo quiero, porque ya creo que vamos con el tiempo un poquito ajustado, darle la palabra y de ahí termino con una reflexión. Bueno, voy a hacer como don Carlos Brando, me voy a tomar unos minutos más. Bueno, mire, yo solamente quiero compartir pues, un pensamiento que en esos cursos, seminarios y talleres que uno participa, en una universidad de Estados Unidos, que no recuerdo el nombre por problemas de los 15 años, pero creo que lo más importante que aprendimos es que nunca es tarde para empezar, número uno. Segundo, la universidad hizo un estudio en todo Estados Unidos de cuáles eran los ejes más importantes para lograr los cambios en una sociedad. Y enfatizaron mucho el liderazgo. Ustedes vieron que les hablé de liderazgo. Es decir, la sociedad funciona, por lo menos en nuestra cultura, bajo liderazgo. Y todos somos líderes. Entonces, por eso es un liderazgo con principios y valores, que sean motivadores y convincentes. El segundo eje que ellos recomiendan es invertir en educación. O sea, en los 42 años que tenemos, nosotros invertimos millones de lempiras en capacitar a toda la familia Corcil, y lo hacemos. El tercero, hay que invertir en salud, ¿verdad? Porque también para ser sostenible necesitamos gente educada, también que esté sana, ¿verdad? Porque con enfermos no vamos a ningún lado. El otro elemento que ellos decían, había que invertir, y que lo compartimos, y por eso quiero compartirlo con ustedes, es invertir en infraestructura productiva. Porque también a veces los productores, cuando nos fue bien, hacíamos la broma aquí en Honduras, nos íbamos para la Toyota, perdonad la mala publicidad o buena, pero eso ocurrió. Esa era la noción de capital que había. Malas inversiones de nuestras modestas ganancias tienen un efecto en el mediano y en el largo plazo. Después, 5 años después, caía el precio del café a vender el Toyota barato y a andar en el caballito. Malos ejemplos, pero son realidades. Y el último, la visión empresarial. Todo, por lo menos en el mundo lo que conozco, es la economía la que funciona. Y sumar y restar todo el mundo sabe, hasta el menos letrado. Entonces esa visión empresarial hay que entenderla y hay que comprenderla y aplicarla en todos sus términos. La familia es una empresa, el productor es una empresa, y si usted no puede administrar su familia ni su pequeña empresa, ¿cómo va a administrar una asociatividad? Pero también una asociación, ya sea cooperativa, sociedad anónima, fundación X, Y o Z, también necesita líderes que sean convincentes y transparentes y que muestren resultados positivos. Porque el líder puede ser muy bueno para hablar, pero si todo el tiempo está presentando pérdidas, la gente se va y ya no cree en uno. Entonces también el líder se somete a prueba, también debe demostrar resultados, como él es un técnico también. Nuestros técnicos del ICAFE dicen, bueno, hoy sí estamos con... Hoy sí fueron, no, 2 horas más, no se preocupe. Entonces, solo termino con esto. También a todo el mundo le está evaluando. Si usted no está evaluando a su gente, entonces no sabe para dónde va ni qué rumbo tiene la empresa. Finalmente, muchísimas gracias. Espero que no haya multa para nosotros, ¿verdad? Somos varios ahí. Solo rapidísimo, para terminar, pues agradecerles a los panelistas y a las charlas que nos dieron las charlas. Muy enriquecedor. Creo que el gran mensaje es que los productores estamos haciendo lo que podemos. Nosotros no podemos controlar los precios del café, podemos incidir de alguna manera, pero no, son cosas que no las podemos controlar. El contrato C no lo podemos controlar, aunque tenemos muchas ideas creativas también, pero lo que sí podemos hacer, que es lo que estamos platicando hoy, hay que hacerlo. Ese es el gran reto. Tenemos que dar el primer paso. Los que ya hemos empezado a trabajar en eso, seguirlo dando y remachando. Y solo una última reflexión de un quote, una que me pareció muy interesante del SCA, que en el productor hay un desbalance del riesgo-recompensa.
el sistema de precios actual no recompensa al productor adecuadamente por el riesgo que corre, y eso lo sabemos y es una realidad, pero en las partes en las que sí podemos trabajar, aquí estamos en este panel precisamente tratando de aportar las soluciones para lo que sí desde el lado del productor podemos hacer, lo hagamos. Muchas gracias y gracias a todos.